Hola, buenos días para todos. El día de hoy, los doctores Juan Felipe Zapata y Sebastián, internos de la Universidad de Antioquia, van a hablar sobre onfalocele y gastrosquisis. Cada uno va a hacer una charla y vamos a tener más adelante otra charla donde vamos a hacer y a profundizar sobre técnicas quirúrgicas en los defectos congénitos de la pared abdominal. Buenos días, ¿se escucha y se ve bien? Sí, Listo, perfecto. Entonces, como dijo la doctora, mi nombre es Juan Felipe Zapatarango, soy interno de la Universidad de Antioquia y hoy en compañía de Sebastián vamos a hablar sobre gastrosquisis y onfalocele, los dos de los defectos de la pared abdominal más importantes y más comunes que hay en nuestro medio. Entonces, empecemos. Esto es el derrotero de lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Onfalocele viene de la palabra del griego ónfalo, que significa ombligo, y cele o quele, que significa hernia o tumor. Es entonces, como les decía, uno de los defectos congénitos de la pared abdominal anterior más comunes que hay, que puede ser de diámetro variable. Es en general un defecto de la línea media que ocurre pues alrededor del anillo umbilical y que a menudo contiene varias vísceras y órganos herniados. Entonces vamos a verlo típicamente cubierto por un tejido o una capa que a su vez tiene tres capas, que vendría siendo la capa más externa, la amniótica, la media, la gelatina de Wharton, y la capa peritoneal o capa más interna. Como les decía, es común que se presente herniación del contenido abdominal y a menudo se puede observar pues en los casos intestino, hígado, vaso, inclusive gónadas. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, como les decía, es de tamaño variable. El onfalocele viene desde 4 hasta 10 centímetros, inclusive menos. Y hay que tener muy presente que hasta el 80% de los casos de onfalocele pueden contener una anomalía concurrente, bien sea cardíaca, gastrointestinal, geniturinaria, cromosómica, musculoesquelética o del sistema nervioso central. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al momento de ir a analizar e individualizar nuestros pacientes con el pronóstico, pues esto va a determinar profundamente eh, el, la afectación como tal y el pronóstico y la calidad de vida que ese paciente puede tener o no. Entonces, como les venía hablando, el onfalocele se asocia sindrómicamente comúnmente a varios síndromes y asociaciones, como por ejemplo la pentalogía de Cantrell, el síndrome de Beckwith-Whitman, el complejo OEIS, entre otros. Entonces, cuando estemos sospechando y buscando hacer el diagnóstico de un paciente con onfalocele, es importante que miremos estos otros hallazgos eh, que se pueden encontrar inclusive desde el diagnóstico prenatal, como por ejemplo una hernia diafragmática o en el síndrome de Beckwith-Whitman, el onfalocele asociado con la macroglosia o con el gigantismo, etcétera. Entonces, cuando pensemos en esta patología como tal, es importante que no solamente sospechemos de la enfermedad como tal, sino las posibles complicaciones que puede tener con las diferentes asociaciones que existen. No tan comúnmente, también se puede asociar con síndromes de la trisomía del 13, por ejemplo, trisomía del 18, trisomía del 21. Y nuevamente, la idea es pues, que se haga el estudio completo una vez se tenga la sospecha diagnóstica o una confirmación diagnóstica prenatal a través de ecografía. Es importante que revisemos las diferencias entre onfalocele y gastrosquisis, pero el verdadero reto está no en que seamos muy puristas en la definición como tal, porque definir y diferenciar onfalocele con gastrosquisis es verdaderamente sencillo. Si lo vemos pues por características, vamos a encontrar que en el onfalocele el recubrimiento existe a través de las tres capas que ya les conversé, que ya les comenté, mientras que la gastrosquisis como tal no tiene cubierta o se puede observar las asas intestinales libres a través del defecto. Generalmente es más pequeño, como les contaba,
el onfalocele se asocia a múltiples anomalías, mientras que la gastrosquisis, por su parte, rara vez se ve asociada a otra anomalía o malformación congénita, y pues principalmente es la atresia intestinal. El diagnóstico es muy similar, a ambos se hace por ecografía prenatal. La ubicación es variable y puede ser central en toda la implantación del cordón umbilical en el onfalocele. Más adelante vamos a ver que es importante clasificarlo para el manejo quirúrgico. Y en cambio en la gastrosquisis vamos a ver que la ubicación como tal del defecto es para umbilicar y principalmente con predominio derecho. En cuanto al sexo, pues mayoritariamente masculino en ambos casos, pero como les decía, el verdadero reto es diferenciar una gastrosquisis grande de un onfalocele roto. Entonces, la idea es ver que en las gastrosquisis habrá una inserción del cordón umbilical, pues a nivel de la piel, que generalmente es a un lado, es para umbilicar lado derecho o izquierdo, mientras que en el onfalocele roto, la inserción del cordón umbilical suele ser hasta el amnios, como se puede ver en la imagen de la izquierda, y se extiende a lo largo del saco roto, pues para llegar al feto. En este caso no hay un saco roto como tal, pero la imagen pues me servía. Acá sí les traigo la diferenciación con dos imágenes que encontré. A la izquierda tenemos una gastrosquisis y como podemos ver se ve el contenido viscerado sin ninguna capa que lo recubre. En cambio acá sí podemos ver el onfalocele con su saco roto. Vemos claramente la inserción del cordón. En cambio acá vemos la inserción normal del cordón umbilical en la gastrosquisis. Entonces, para hablar un poquito de epidemiología, es una patología que tiene una incidencia a nivel mundial de 2.6 nacidos vivos por cada 10.000. Sin embargo, este dato se puede ver afectado si sacamos de él a los pacientes que se hace interrupción del embarazo voluntaria después de obtener el diagnóstico. Y pues vendría siendo mayor. Encontré en Colombia este estudio, es un estudio retrospectivo, transeccional, en donde en Bogotá hacen un análisis de los defectos de la pared abdominal anterior y hacen una asociación con diferentes factores sociodemográficos, en donde vemos pues que el onfalocele viene en tendencia en crecimiento y podemos observar que el onfalocele lo asociaron muy puntualmente con un estado socioeconómico bajo o con deficiencia, eh, los estados 1 y 2, y asociaron también la aparición de la enfermedad con consumo de sustancias. Entonces nosotros no podemos hablar de onfalocele y no podemos pues pretender entender la, la, las, las etiologías que están planteadas hasta el momento, porque la etiología como tal no hay un consenso todavía muy claro de cómo se da origen de la enfermedad. Sin embargo, pues para entender lo que se ha propuesto es importante que repasemos un poco la embriología. Entonces, de entrada, el onfalocele es una enfermedad que se va a relacionar con el desarrollo de la pared ventral del cuerpo, el amnios y el anillo umbilical. Y para hacer el repaso, pues entonces volvamos a la semana quinta de la gestación y el desarrollo embrionario, en donde teníamos un disco embrionario que era plano y que tiene que hacer 4 pliegues. Entonces vamos a tener el pliegue cefálico y caudal que van a formar el epigastrio y el hipogastrio, y vamos a tener los plegamientos lateral derecho e izquierdo que forman las porciones laterales de la pared abdominal. Entonces estos pliegues van a convergir todos juntos en el ombligo y van a formar lo que se llama el anillo umbilical, que separa la pared pues del cuerpo del amnios como tal. Luego en la semana 6 la cavidad abdominal viene siendo muy pequeña para que el contenido se pueda desarrollar de forma normal, lo que genera que se dé una protrusión como tal del intestino en la base del cordón y se forme una hernia fisiológica del intestino medio. Esto es muy importante porque a partir de aquí es donde se va a explicar la teoría etiológica más comúnmente aceptada hoy en día.
Entonces, se hace una hernia fisiológica del intestino medio mediante una rotación antihoraria de 90 grados y finalmente a la semana 12 se da la reducción de la hernia con una nueva rotación de 270 grados en la cavidad abdominal y se produce pues la corrección como tal, la hernia fisiológica. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque esto nos da la pauta para el diagnóstico prenatal, que es fundamental para pues, su posterior tratamiento multidisciplinario, pero principalmente para entender que si nosotros vemos, por ejemplo, a partir de la semana 12, hígado, antes de la semana 12, hígado, a través de una ecografía prenatal, pues ya podemos sospechar del onfalocele como tal. Como les decía, las etiologías no son claramente descritas y pues no están claramente aceptadas y bien explicadas, pero hay varias que se plantean, como por ejemplo la etiología de Gross y Blodgett, en donde plantean que hay una detención una detención en el desarrollo de la cavidad como tal entre la semana 8 y 12, por lo que el intestino no puede regresar de su herniación fisiológica. Streeter y Herba proponen una displasia embrionaria con defectos tempranos en el disco germinal, que más tarde se va a manifestar pues, en la malformación como tal. Margulies propone que el onfalocele se desarrolla antes de la tercera semana de gestación por una falla en la unión en el tabique transverso del mesodermo con su cubierta amniótica o que hay una falla en la proliferación del tejido conectivo embrionario como tal hacia el tabique transverso. Gray y Skandalakis proponen que es el resultado de una parada en el desarrollo en el momento de la herniación fisiológica del intestino en el celoma embrionario, muy similar a las otras. Harwick y Russo hablan de una digenesia embrionaria. Regálenme un segundo, por favor, que falló el internet. Eso. Y que llevan a un mal plegamiento embrionario y por ende defectos en la pared abdominal. Y Brewer propone que hay una señalización defectuosas en las células en el punto de transición crítico entre el amnios y la pared ventral, lo que lleva a que las paredes lateral y ventral del cuerpo en el anillo umbilical pues no pueda hacer como tal el plegamiento y no se pueda hacer el desarrollo correcto. Se habla de que uno de los mediadores pues, de este estudio principal es el factor de transcripción AP2-alfa, y que hay una especie de knockout y una migración fallida de esta señalización, lo que lleva pues a este error en el plegamiento como tal. Entonces, hay múltiples estudios que hablan, que han hecho pues sobre todo en Estados Unidos, sobre diferentes factores de riesgos asociados a esta patología. Entre ellos, los reportados más importantes son la edad materna, principalmente en los extremos. Entonces hablan de edad materna por debajo de los 15 años y edad materna por encima de los 35 años. Esto Okay. pues... Bueno, perdón que te interrumpa. Yo creo que Sí, dejamos de ver la presentación. dejaron de ver la presentación. Sí, Regálenme un segundo. Ahí sí volvió. sí, ahí la volvemos a ver. Perfecto, Pues muchísimo. Muchas gracias, doctora. Entonces, como les estaba hablando de los factores de riesgos asociados, la edad materna que se encontró pues en el estudio de la Red Nacional Juan, de Prevención. ¿Aló? hola, pero ponla en presentación que ahí no se está viendo como grande. Eso ahí sí. Ahí sí, perfecto. Listo. Entonces, en el estudio de la Red Nacional de Prevención de Defectos de Nacimiento en Estados Unidos, que analizaron pues 2.308 casos de onfalocele, entre los años pues 1995 y 2005 encontramos la asociación directamente con la edad materna. Otro estudio también analizó los registros, sobre todo en la ciudad de Nueva York, entre el 92 y 99.
y encontraron una asociación directa comparando entre bebés de raza negra y de raza blanca, y encontraron la asociación directa con los bebés de raza negra. Y en cuanto a la obesidad materna y trastornos del control glucémico, también se encontraron asociaciones directas, sobre todo con maternas que tenían IMC por encima de 30. Como les decía hablando, este es uno de los estudios pues, que encontré, en donde acá donde está señalado con la flecha rosada se ve un falocele con pues, un OR, en el caso de índice de masa corporal por encima de 30, de 1.63 estadísticamente significativo. Entonces, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a encontrar la presentación clínica o cómo vamos a encontrar a estos pacientes al momento del parto? Vamos a ver, pues, que los niños nacen clínicamente con un defecto en la pared abdominal, más puntualmente en la línea media, que va a tener ubicación y tamaño variable. Vamos a ver, como les hablé previamente, la membrana que contiene, pues, las vísceras o el contenido herniario, y vamos a poder observar cómo el cordón umbilical se inserta en dicha membrana. Vamos a poder describir o ver en la observación cómo los músculos rectos, que sí están presentes y están bien desarrollados, pero la inserción se da en los márgenes costales y no como tal en la línea media, pues en el cifoides. Entonces, es importante para el manejo clasificar la presentación clínica del onfalocele según la ubicación predominante del defecto. Este puede ser epigástrica, umbilical o hipogástrica. Esta clasificación se ha asociado con diferentes presentaciones de la enfermedad, con asociaciones y otras malformaciones, pero también es importante que lo clasifiquemos según el tamaño y la presentación del saco, y lo más aceptado hoy en día es que se clasifique entre onfalocele pequeño o gigante según el tamaño y si el contenido está roto, es decir, si la membrana que cubre el contenido herniario está roto. Entonces, el onfalocele pequeño lo encontramos en la bibliografía como menor de 5 centímetros de diámetro y que contiene algunas asas o contenido, pues, herniario. En cambio, el onfalocele gigante lo definen como mayor de 5 centímetros de diámetro o que contenga por lo menos el 50% del hígado pues extruido. Esto es muy variable y es difícil también llegar a un consenso en cuanto a esta definición, pero digamos que esto es la más aceptada a nivel internacional. Y roto cuando hay una evisceración con una membrana de cobertura rota, que esto puede ocurrir durante el útero, durante el momento del parto o posterior al parto. Y esto va a determinar, pues, y va a ayudar a tomar la decisión más adelante sobre el momento del parto, el medio del parto y el lugar en el que se va a atender el parto. Entonces, como les mostraba, como les contaba, a la izquierda podemos ver un onfalocele pequeño de fácil corrección, en donde pues hay una hernia del cordón umbilical cubierta por una membrana y no por piel. Acá en el medio tenemos un onfalocele mediano de contenido con intestino delgado y grueso, y en el lado derecho podemos ver un onfalocele gigante con contenido de hígado, intestino y vaso. Este es un cuadro con las características distintivas del onfalocele, pues que me pareció bacano tener, que hace como un análisis general de las características como tal del onfalocele. Entonces, cuando vamos a pensar en el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que si vemos la historia, el onfalocele lo reportan por primera vez a través del ultrasonido por allá en 1978, en 1937, perdón, y más adelante en el 78 empiezan a hacer los primeros reportes más seguros, por así decirlo, a la semana 32, 33 de gestación de pacientes con onfalocele. Durante estos 40, ya 50 años de ahí para acá, se empezaron a hacer reportes pues como tal prenatal a través del ultrasonido a partir de la semana 11 o 12, o inclusive con ecos transvaginal a través a partir de la semana 8 y 9. Es importante saber que el diagnóstico prenatal hace parte del pilar fundamental del tratamiento y el manejo, y que, pues como les contaba, se puede realizar a través de ecografía transvaginal, a partir de la semana 9 y 10,
si se visualiza pues una masa homogénea que mide más de 5 a 10 milímetros de diámetro, y sobre todo si sugiere la presencia de hígado dentro de esta hernia fisiológica, porque como les contaba, el hígado nunca aparece pues como hallazgo normal en la herniación fisiológica. Hoy en día lo hacemos normalmente a través de la semana, a partir de la semana 12, y vamos a encontrar o nos van a reportar en la ecografía entonces defectos de la pared abdominal. También se puede ver ascitis o peristaltismo o líquido pues en la cavidad abdominal. El cordón lo vamos a observar que se inserta en el saco o en la membrana como tal. Se puede ver si hay omphalocele con hígado a través del Doppler, vasos hepáticos o el conducto venoso. Podemos encontrar o nos pueden reportar poliamnios, y también podemos encontrar restricción del crecimiento fetal. Esto es una imagen de un feto de 12 semanas de gestación con un omphalocele y un higroma quístico, acá en esta partecita. Esta es una imagen de otro omphalocele de un paciente, de un feto pues de 28 semanas de gestación con un omphalocele con contenido hígado, acá donde la flecha lo está señalando. También o nos pueden reportar otros hallazgos según las anomalías asociadas, y lo que podemos encontrar pues son anomalías gastrointestinales como malrotación, atresia intestinal, cardíacas podemos encontrar comunicación intraventricular o tetralogía de Fallot o extrocardia. Podemos ver también agenesia renal, riñón poliquístico, hidronefrosis, labio leporino, en fin, pues otros hallazgos de anomalías asociados al omphalocele como tal. Es importante que hagamos los diferenciales y como tal que pensemos siempre en omphalocele y gastrosquisis de la mano, aunque no son patologías pues que van juntos, pero es el principal diferencial. Ya vimos cómo diferenciar el uno del otro clínicamente y cuál es el verdadero reto al momento pues de tener un omphalocele gigante roto versus un cuadro de gastrosquisis grande. Pero también hay que pensar pues que el omphalocele es, por así decirlo burdamente, una hernia del cordón umbilical grande. Entonces también tenemos que tener como diferenciar hernias del cordón umbilical. También se pueden dar pues asociadas las hernias del cordón umbilical como tal con el omphalocele y otros defectos de la pared abdominal, como por ejemplo pues la pentalogía de Cantrell, como ya lo vimos, o la ectopia cordis. En el caso pues de la foto que les traigo, a la derecha tenemos un paciente con pentalogía de Cantrell, en donde pues se puede ver el gran defecto que tiene a nivel toracoabdominal y supraumbilical, en donde vemos que hay un contenido herniario grande que pues incluye el corazón y las malformaciones cardíacas asociadas. Entonces, ¿cómo vamos a definir y qué tenemos que hacer al momento de pensar en la fecha, el lugar y la ruta del parto? Es fundamental que ofrezcamos pues a la familia un asesoramiento integral, que incluyamos, si ya hicimos el diagnóstico de omphalocele, entonces que incluyamos un sitio por lo menos de tercer nivel de complejidad que presente los servicios y el equipo necesario para atender este tipo de pacientes. Vamos a necesitar de cirugía pediátrica, de ginecobstetricia, de neonatología. Vamos a necesitar la disponibilidad pues de las herramientas, del material, de los silos o el duodeno según lo que se utilice. Vamos a necesitar que haya una unidad de cuidados intensivos, porque estos pacientes generalmente salen sedados y hay que hacerles múltiples correcciones. Entonces, tenemos que estar preparados, y este es el pilar fundamental del manejo de esta patología como tal, una buena preparación. Entonces se le da un asesoramiento, porque como les decía, los padres están en la libertad de decidir si continúan o no con el embarazo. Entonces, en caso tal de que decidan continuar con el embarazo, porque dentro de esta asesoría les vamos a contar la importancia y el buen pronóstico que tienen estos pacientes hoy en día, siempre y cuando no hayan otras malformaciones asociadas importantes. Vamos entonces a considerar cesárea, y la bibliografía no habla puntualmente de que hay pues beneficio importante en elegir cesárea en todos los casos de omphalocele. De hecho está pues en unos casos muy puntuales
y sobre todo cuando se presente un onfalocele gigante o roto o cuando haya pues alteración del estado fetal o del binomio madre-hijo. Sí, Natalia levantó la mano. No, la profe Natalia, no hay preguntas. Ahora, doctor, cuando termine. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en cuanto al manejo inicial a esos pacientes, pues hay que obtener los accesos venosos rápido para reponer pérdidas y suministrar los líquidos. Es fundamental cubrir el defecto con gasas y húmedas, pero buscando evitar la hipotermia. Hay que pasar una sonda nasogástrica descompresiva libre de drenaje en estos pacientes, hay que dar antibiótico terapia profiláctica y hay que evaluar pues fundamentalmente las anormalidades asociadas. Estos pacientes necesitan asesoramiento genético también pues como parte de este manejo integral. También tenemos que hacer una resonancia pulmonar apenas podamos para medir el volumen pulmonar total y verificar si hay hipoplasia pulmonar asociada, porque esta es la principal patología que va a afectar la estadística de morbimortalidad de nuestros pacientes. En cuanto al manejo quirúrgico, pues como les decía la doctora más temprano, no es el objetivo de esta charla abordarlo muy profundamente. Sin embargo, eh, les quiero contar que el manejo quirúrgico se propone a través de cierre primario, cierre por etapas o cierre diferido, con pues múltiples técnicas que se encuentran en este momento disponibles, y tener claro que el objetivo principal es reducir los órganos pues, hacia la cavidad abdominal, los órganos que están eviscerados, cerrar la fascia y la piel sin aumentar la presión intraabdominal. Esto es fundamental porque acá es donde se van a ver las principales complicaciones a nivel intraoperatorio. Lograr una pared abdominal sólida y funcional, y finalmente que la corrección que estéticamente aceptable. Vamos a ver que la parte estética es una de los factores principales que agobia, por así decirlo, a los pacientes que han sufrido esta patología. Entonces, este es un cuadro quirúrgico que nos ayuda a decidir la necesidad de cierre primario, escarización o cierre pues por estadios. Podemos preguntarnos si el onfalocele es herniado o no. Si no es herniado, podemos determinar el cierre primario. Si hay capacidad pulmonar suficiente, entonces podemos llevar el paciente a una escarización. Si no, entonces hay que considerar un cierre primario, y si el dominio abdominal es lo suficientemente fiable y posible para llevarlo a un cierre estacionado como tal. El pronóstico de los pacientes con onfalocele hoy en día es un pronóstico bueno, pero como les decía, es un pronóstico que va muy de la mano con las anomalías asociadas. Entonces vamos a tener hoy en día una tasa de supervivencia del 75% en los recién nacidos vivos con onfalocele aislado, y se presenta como complicaciones principales síndrome de malabsorción, retraso en el crecimiento, enfermedad de reflujo gastroesofágico y obstrucción por vías que finalmente puede llevar a necesidad de otras intervenciones quirúrgicas. El onfalocele gigante, por su parte, es una patología que se trata casi que de forma individual por la mayor complicación y la mayor tasa de morbimortalidad, y hace énfasis como complicación a largo plazo, sobre todo en el retraso en el neurodesarrollo y en el desarrollo motor. Y ya para que vayamos cerrando y concluyendo, finalmente, pues es una patología que definitivamente viene en aumento. Es de las patologías más comunes que hay, y que el pilar fundamental del manejo y del tratamiento se debe hacer a través de un diagnóstico prenatal, que la ausencia de este, como vimos pues anteriormente, puede afectar significativamente la tasa de morbimortalidad del producto y el binomio en general.
es de manejo multidisciplinario y el pronóstico se va a dar pues según las anomalías o malformaciones congénitas asociadas. Listo, doctora Natalia, claro que sí. Buenos días a todos, buenos días doctor, doctor Felipe. Bueno, su seminario es un seminario que tiene un contenido adecuado. En algunos puntos pues uno encuentra una información pues muy importante y relevante como para el tema. En realidad, como usted lo dijo al inicio, son dos entidades que puede que en este momento que lo tenemos como tan fresco el conocimiento, puedan que no sean muy difíciles de diferenciar para ustedes como médicos generales, pero posiblemente en el escenario de una materna que no tenga un diagnóstico prenatal y que ustedes atiendan el parto de un niño con un defecto de pared abdominal, muchas veces sí puede ser un poco complejo diferenciar, especialmente con lo que usted dijo, diferenciar el onfalocele roto de la gastrosquisis, y a veces puede ser pues un poquito retador también saber ante cuál de estas dos entidades nos enfrentamos. Varias preguntas de su presentación y varias sugerencias. La primera es recordar hacer una adecuada referenciación de las diapositivas, especialmente cuando se dan datos importantes en los que uno quisiera saber de dónde se obtienen. Bueno, dentro de mis preguntas, la primera, bueno, en realidad el objetivo no era hablar de gastrosquisis porque entiendo que la compañera, la otra doctora va a hablar ahorita, entonces de pronto mencionarlo como un diagnóstico diferencial, pero no es tan importante como ampliarlo en el tema. Quería preguntarle sobre, usted habló en la ecografía prenatal antes de la semana 12, que se podía hacer antes de la 8 o de la 9 semana. ¿Nos puede dar más información de esto o por qué en realidad no deberíamos hacerla antes de la semana 12? Listo, profe. Entonces, muchas gracias por las recomendaciones. Sí, yo encontré acá en Up to Date nos hablaban que a través de la semana 10 y 9, pues a través de la ecografía transvaginal, ya podemos empezar a hacer un diagnóstico de onfalocele y sobre todo si vemos pues la hernia con contenido visceral a través del ecodoppler como tal. ¿Por qué no se puede hacer antes de la semana 12 el diagnóstico o si se puede hacer si se encuentra el contenido herniado, pues hígado como tal? Porque antes de esta semana es que se da el retorno de la hernia fisiológica a la normalidad, es que se termina el giro como tal de los 270 grados y se corrige esta hernia fisiológica que íbamos a tener entre la semana 10 y la semana 7, perdón, y la semana 12. Entonces, antes de esta semana, no es, después de esta semana, pues ya es más fácil encontrarlo. A ver, recapitulo las ideas. La hernia fisiológica ocurre en un periodo del desarrollo muy puntual y la podemos encontrar con o sin contenido de hígado. Entonces, si sospechamos o vemos contenido de hígado, pues de entrada ya podemos decir, bueno, se está herniando el hígado, esto no es normal en ningún proceso, en ninguna parte del desarrollo embriológico normal, entonces ya podemos empezar a considerar el diagnóstico de onfalocele. Pero si lo vemos después de la semana 12, si digamos, por ejemplo, vemos la malformación como tal y no vemos contenido de hígado, estamos hablando de un onfalocele pequeño, pero es después de la semana 12, entonces ya decimos, listo, hay onfalocele, porque a partir de esta semana ya se debió haber dado la corrección fisiológica. ¿Sí me hago entender? Sí se hace entender, pero es muy importante que si usted tiene la base teórica, entonces usted mismo tenga la capacidad de hacer un análisis de la misma y cuando lo vaya a exponer, entonces también hacer una buena expresión o representación de lo que estudió. Entonces, en realidad, antes de la semana 12, a no ser que sea una gastrosquisis en los que no hay una membrana que lo cubre, sino que las vísceras están libres en la cavidad o hay un contenido hepático, no deberíamos hablar de onfalocele. Mi segunda pregunta es,
cuándo hacer una resonancia prenatal en una sospecha de una onfalocele. Profe, lo que encontré en la bibliografía es que la resonancia prenatal, no, yo lo encontré, perdón, es postnatal. No, no lo encontré Es prenatal. que también me llamó postnatal la atención que usted dijo que todos estos pacientes deberían tener una resonancia pulmonar. Yo quisiera saber en qué casos, si son todos, qué indicación precisa tendrían estos pacientes en realidad para una resonancia postnatal Pues pulmonar. yo pensaría que los pacientes que requieren esta resonancia son los que se van a complicar principalmente cuando estamos hablando de un defecto grande o de contenido visceral importante, cuando hay un contenido herniario visceral importante, porque esto lo que nos va a llevar finalmente es a la hipoplasia pulmonar y es la principal complicación para que estos niños se nos compliquen al momento pues del nacimiento. Porque en realidad sería interesante y bueno pues ahondar, ya que es tu tema pues y era enfocado como en el diagnóstico, como en la parte de las generalidades, ahondar realmente cuando se necesitan ese tipo de imágenes, porque de rutina una resonancia pulmonar postnatal pues no tiene una cabida o sea, no es muy importante dentro del abordaje inicial de los niños con onfalocele. Como usted bien lo dijo, pues muchos de ellos tienen algunas cromosomopatías, tienen otros síndromes y en el caso de que haya una hipoplasia pulmonar, que en realidad tampoco es lo más característico en este tipo de malformación congénita, pues debería primero intentarse hacer como el manejo y el abordaje de estas otras entidades que amenazan un poquito más la vida o que tienen como más riesgo para el paciente. Bueno, o la otra pregunta que le tenía, un error de una de las diapositivas, no es una sonda nasogástrica, recordemos que son neonatos, entonces en estos pacientes debemos utilizar sondas, evitar las sondas nasogástricas por su fisiología. Bueno, lo otro que me llamó la atención es lo de la hernia del cordón. Usted dijo que el onfalocele era realmente una hernia umbilical grande o era una hernia del cordón grande. Yo creo que así como usted también lo dijo al principio, siendo puristas de las definiciones, también podríamos recapitular eso, porque en realidad la hernia del cordón y el onfalocele pues tienen una diferencia muy importante. No sé si la recuerda. No, pues la inserción como tal de la hernia del cordón o el tamaño Casi principal. siempre lo que hace esta diferencia es el cubrimiento por piel o cubrimiento por membrana. Y bueno, en algunas de las bibliografías o de la literatura hablan también algo del tamaño, pero es principalmente eso. Entonces recordar que a no ser que haya una topicación y una epitelialización posterior de la membrana del onfalocele, pues en realidad estos pacientes no tienen piel, sino lo que tienen es una membrana. Y por último, quisiera preguntarle si usted tiene un paciente con un onfalocele en su hospital donde atiende como médico general, atiende el parto de esta paciente que por alguna de las razones que conocemos en nuestro medio nació en su hospital. ¿Cómo remitiría este paciente a un hospital de alto nivel? Bueno, pues lo que yo voy a solicitar o lo que tengo que tener claro es que es un paciente pues, que nace con un defecto importante de la pared abdominal, entonces el defecto como tal, la bibliografía aconseja cubrirlo con bolsa plástica o con apósitos húmedos. Además de cubrirlo, pues el paciente tengo que llevarlo estabilizado, recomiendan intubación orotraqueal si el defecto pues es importante y hay un síndrome de maladaptación o alguna otra comorbilidad importante del neonato asociada. Entonces, paciente sedado, intubado, pues, con todas las características importantes y con una remisión hacia un sitio pues, de un nivel de complejidad suficiente que tenga eh, la disponibilidad pues, de cirugía pediátrica, de la unidad de cuidados intensivos, pues, que el paciente esté estable y pueda tener la atención que necesita para hacer las subsiguientes correcciones quirúrgicas y todo el manejo integral como tal.
Bueno, estoy de acuerdo con la parte del cubrimiento con una bolsa para aislar la membrana. Recuerden que la membrana es un elemento muy importante en el onfalocele y pues hay que preservarla, digámoslo así, que es un tesoro porque probablemente, como vamos a ver después, algunos de estos pacientes se van a necesitar el uso de la membrana o incluso la topicación. Entonces, la membrana hay que preservarla, entonces idealmente cubrirla con una bolsa plástica. Recuerde que en la literatura actual no recomiendan los apósitos húmedos, no solo porque finalmente se secan y al liberarlos pueden romper la membrana, sino también porque pueden enfriar el niño. Entonces la literatura actual ya no habla de apósitos húmedos. Recuerden que solo la ventilación mecánica, un soporte ventilatorio, pues una intubación en el caso de que el paciente por otra razón, pues tenga una falla ventilatoria, pero no exclusivamente por el defecto de pared. Debemos correr, como decirlo así, a intubar estos pacientes o darles soporte ventilatorio. Usted también mencionó en los antibióticos, en realidad tienen evidencia en la gastrosquisis, en el onfalocele no son absolutamente necesarios, a no ser que el niño tenga un riesgo séptico adicional. La sonda orogástrica y los líquidos de mantenimiento que también deben ser los basales del paciente, no los de como en gastrosquisis que como nos van a explicar posteriormente, pues deben ser diferentes. Entonces es muy importante que ustedes como médicos generales tengan claro el manejo inicial de estos pacientes. Bueno, no sé si alguno de los otros profesores tiene alguna pregunta. Listo, doctora. Hola Juan. Muchísimas gracias. Hola, profe. Bueno, nada, soy de acuerdo. Las recomendaciones pues que te hizo la doctora Natalia. Y lo que yo te decía, lo más importante es como que tengas muy, muy claro el manejo inicial, que es del que de pronto les puede, pues, como tocar a ustedes como médicos generales en algún momento de la vida. Y ya, de resto no tengo como más preguntas, creo que todo quedó muy claro. Listo, profe. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Juan Felipe? Hola, profe. Buenos días. Muy buenos días. Juan, te quería hacer dos preguntas muy puntuales. Sí, señor. ¿Qué encontraste en cuanto al manejo perinatal en onfalocele? Primero, ¿qué recomendaciones hay para el momento de terminar el embarazo? Si hay alguna semana o alguna recomendación en la literatura que sea fuerte. Y la segunda, una pregunta que siempre nos hacemos, la vía del parto. Muchas veces cuando uno está en el área rural o en pueblos o no hay diagnóstico prenatal, nace el bebé por parto o vértice espontáneo, pero la pregunta es si yo tengo un diagnóstico prenatal, ¿hay una evidencia a favor de la cesárea o a favor del parto vértice espontáneo? Listo, profe. Entonces, con el diagnóstico prenatal y en cuanto a la elección, si vamos a hacer un parto por cesárea o un parto ya vértice espontáneo, pues la bibliografía que encontré habla que principalmente considerar cesárea en caso tal pues de que sea emergente y necesaria. Es decir, en casos, por ejemplo, de un falocele gigante, en donde haya un compromiso mayor del estado del feto como tal, o que el onfalocele pues gigante esté roto, porque esto se asocia en mayor medida a infecciones. Adicionalmente, la vía del parto, el momento del parto como tal, no es necesario adelantar el parto, pues a menos que haya otra indicación como tal, pero si es onfalocele solamente, la idea es que llevemos, pues que sigamos con el curso normal del parto lo más cercano a la fecha estimada del parto como tal. Es decir, llevarlo lo más posible a las 37 semanas de gestación. Hola, ¿y me escuchas? Sí, profe, sí. Realmente
lo ideal en la medida de lo posible es no tener bebés prematuros. En algún momento existió la recomendación de adelantar la fecha del parto, sobre todo si estaba asociado a cardiopatías con signo de hidrofetal, ¿verdad? O si tiene malformaciones asociadas como oligoamnios o alteraciones del árbol urinario, porque como lo mencionaste, un porcentaje importante tiene cromosomopatías y malformaciones asociadas. Pero realmente, en la medida de lo posible, la idea es que el parto por lo menos llegue a las 37, 38 semanas y que se programe, ojalá, si hay diagnóstico prenatal, en un hospital de tercer, cuarto nivel, donde tengamos unidad neonatal, en un horario adecuado. En cuanto a la vía del parto, tampoco existe evidencia que sea mejor la cesárea que el parto vaginal, pero creo que mencionaste algo importante, si hay un contenido herniario hepático o el hígado ocupa gran parte del onfalocele, sabemos que entre los dos criterios de mal pronóstico en onfalocele son las cardiopatías y el gran contenido del hígado dentro del onfalocele. Algunos han reportado partos distóxicos por vía vaginal e incluso trauma hepático. Entonces, por decirlo de alguna forma, más que por evidencia en la literatura, más por recomendación de expertos, se recomienda, ¿verdad? La cesárea. O, por ejemplo, cuando hay niños con cardiopatías, con falla cardíaca, en donde el estrés del parto vaginal puede llevar al niño a una complicación cardiovascular, entonces sí se recomienda pues, la cesárea. Listo, Felipe. Gracias. Listo, profe, a usted. Muchas gracias por las preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hola, buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, sí, ahí se escucha. Si quieren, entonces empezamos con gastrosquisis. Espérenme un momentico, ya presento. Me dicen si se ve. ¿Aló? Sí, sí se ve. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Montoya, yo soy interno mayor de la UDA y les voy a exponer hoy el enfoque y el manejo inicial de la gastrosquisis. Los objetivos que me planteé para la charla básicamente son definir la gastrosquisis y revisar la epidemiología global, revisar los factores de riesgo que se han documentado pues, relacionados a esta condición y su relación también con las malformaciones, recordar los aspectos embriológicos involucrados en la génesis de la pared abdominal y hablar sobre la teoría que se han propuesto para la patogenia de esta condición y evidenciar el cuidado prenatal y perinatal que se recomienda en la actualidad y abordar el manejo inicial del neonato con gastrosquisis. Vamos a tener esta tabla de contenido donde vamos a ver la definición y la epidemiología, los factores de riesgo, la embriología y patogenia. Después pasaremos al cuidado prenatal y el modo del parto, los cuidados neonatales y las conclusiones al final. Bueno, entonces, pero ahí sí se está viendo, ¿no? No. Me sale como en negro. A ver. Ahí sí, yo creo que ya. Bueno, con respecto a la definición, tenemos que la gastrosquisis va a ser una anomalía congénita grave que implica pues como un defecto en el espesor de la pared abdominal, generando generalmente pues como del lado derecho, por el que van a protruir los intestinos y a veces pueden protruirse también otros órganos
Sin embargo, pues estos no van a tener como un saco protector al momento de herniarse. No, eso no me está pasando bien. Pero ¿y por qué? Va a tocar como así. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, va a tocar así. Bueno, con respecto a la epidemiología, entonces revisé este artículo publicado en el Journal de Cirugía Pediátrica en el año 2018, donde cogían la base de datos de los nacidos vivos de la Oficina Estatal de California del año 1995 al 2012. El criterio pues, de inclusión fue básicamente que los pacientes nacieran con el código del diagnóstico CIE9 y lograron recuperar un total de 9 millones de niños nacidos pues, en ese lapso de tiempo, eh, haciendo pues, un análisis, lo que les dio una prevalencia del 2.7 por cada 10.000 nacidos vivos, sin ninguna diferencia estadísticamente significativa en la exposición a sustancias pues, teratogénicas por parte de la mamá. Y también lograron pues, identificar como una mortalidad del 4.6% en los pacientes que nacían pues, con gastrosquisis. Sin embargo, pues en ese artículo no hablaban mucho como de las malformaciones ni tampoco de otras características que tenemos que tener en cuenta con la epidemiología. Por lo tanto, también revisé este artículo publicado en la revista Early Human Development, publicado en el año 2014, que analizaba la frecuencia de las anomalías en los neonatos con gastrosquisis y con onfalocele. Este fue un estudio retrospectivo donde básicamente cogieron los pacientes de 348 UCIs neonatales de todo Estados Unidos, donde pues, tuvieron una recopilación del año 1997 al 2012 y lograron recopilar más o menos 6.200 pacientes, de los cuales 1.400 tenían onfalocele y 4.600 tenían gastrosquisis. En este el primer dato que pudieron identificar más fácilmente es que básicamente los pacientes con gastrosquisis tenían mayores tasas de bajo peso al nacer y también eran mucho más prematuros con respecto a los pacientes con onfalocele. Como tal, a ellos les dio una incidencia también muy parecida pues, al artículo anterior y la evidencia que se tiene actualmente de la enfermedad. A ellos les dio que básicamente uno de cada 12.000 nacidos vivos podía contar con la gastrosquisis. Sin embargo, si ellos empezaban a contar los mortinatos, las interrupciones voluntarias del embarazo, ya les empezaba a dar un número como más parecido, que era 4 de cada 100.000 niños. En este artículo se evidenció pues, que el 86% de estos neonatos no tenían una malformación asociada. El 8% de los pacientes con gastrosquisis tuvieron una malformación extraintestinal, sin embargo, sin una correlación con algún síndrome característico. Y también 28% de los bebés que nacían con gastrosquisis presentaban anomalías intestinales, más que todo atresias yeyunales. Y también vieron pues, que la tasa de supervivencia era muy, muy parecida pues, a la anterior, que era del 92 al 96% de estos pacientes. Con respecto a los factores de riesgo que se han logrado identificar en la literatura, tenemos varios, ¿cierto? Unos más relacionados que otros. El que mayormente se ha podido identificar es la edad materna menor o igual a 18 años, teniendo su pico máximo en los 18 años y también asociados pues, a primigestantes. Sin embargo, en otros estudios se ha podido caracterizar que la edad del padre menor de 21 años también tiene como algún grado de asociación, sin embargo, pues sin llegar a ser tan significativa como la de la madre. También uno de los factores de riesgo que se vieron más involucrados en esta asociación fue básicamente el uso de drogas, más que todo de marihuana, cocaína y alcohol, y
en algunas y en menor medida el uso de AINES y de ACOS, pues de manera crónica, ¿cierto? Sin embargo, pues en el artículo no mencionaban cuánto tiempo sí, se tenía que dar esta exposición. Ah, bueno, y me faltó una de las drogas que, pues, que básicamente también es el tabaco, que fueron las cuatro que ellos pudieron identificar como que tenían mayor relación con la enfermedad. También lograron identificar unas que tenían menos evidencia, como las dietas altas en grasas, alimentos procesados, más que todo comida rápida, y las pacientes que durante el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre, tuvieron una infección documentada por clamidia o una infección de vías urinarias que requirió pues, manejo antibiótico. Con respecto con respecto pues al tema socioeconómico, hay como una relación con la baja escolaridad y el nivel económico. Se ve que los pacientes que tienen pues menos nivel adquisitivo tienen mayor probabilidad de tener pacientes pues con gastrosquisis. Sin embargo, esto se ha relacionado a otras cosas más como el poco acceso al diagnóstico prenatal, el poco acceso pues a interrupciones voluntarias del embarazo, y también sobre todo hay una asociación muy pues como muy chévere que decían como en el artículo, que era básicamente los niveles altos de estrés que se asociaban también con el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, entonces para hablar antes de la patogenia, tenemos que tener en cuenta el desarrollo normal de la pared abdominal, ¿cierto? Todo va a partir del discosoma embrionario, es cierto que más o menos a las 4 a 8 semanas es cuando el mesodermo lateral va a progresar a la línea media y se va a ver acompañado de las células de los miotomas para empezar pues a dilucidar como lo que va a ser la pared abdominal. Simultáneamente a esto, pues van a aparecer los pliegues. Perdón, qué pena que es que tengo como los pliegues corporales laterales que se originan de la esplenectopleura, del esplacnopleura. Esto va a ser un tejido que va a ser muy importante porque va a diferenciar como la capa del saco vitelino, pues que se va a interiorizar, como para empezar a dar lugar al celoma intraembrionario. A medida pues que esto va ocurriendo, ¿cierto? En el embrión, ese celoma intraembrionario va a ir dando lugar al desarrollo del intestino primitivo, y mientras las hojas laterales cubren mayor espacio y van a dar lugar a pues sí, como esta diferenciación que nos dijo anteriormente Juan, que básicamente va a ser como esta hernia fisiológica que se va a empezar a mostrar. Ya a partir como de la semana 6 a la semana 8, estos pliegues laterales se van a empezar a fusionar, dando paso al conducto onfalomesentérico, que se va a dividir en dos partes. Una parte vascular que normalmente se ubica en el lado izquierdo, y esta va a dar lugar a todo el componente pues como vascular. Aquí se van a fusionar las arterias umbilicales y vitelinas izquierdas y van a dar lugar al cordón, pues a la vasculatura del cordón umbilical. Mientras tanto, en el lado derecho, ¿cierto? Se va a ubicar más que todo la pars flácida y lo que es la arteria umbilical y la arteria vitelina de ese lado se van a interiorizar y van a formar parte ¿cómo es que es? Después de todo el sistema hepatoporta, la arteria mesentérica superior, ¿cierto? Y todo esto toda esta vasculatura pues como interna, ¿cierto? Y ya con respecto a la semana 11 o 12 es cuando se da esta rotación antihoraria de 270 grados para empezar a interiorizar ese remanente de saco vitelino, ¿cierto? Donde están todas las hojas intestinales que crecieron en todas las semanas. Y
pues, y pues, como ya, ¿cierto? Ya lo dije. Y ya con respecto a la patogenia ha tenido como muchas teorías, ¿cierto? Que se han dado, algunas más aceptadas que otras, otras han caído en desuso y luego han como reintegrado a la nueva definición, pero empecemos pues como desde el principio. Al principio se creía pues que esta enfermedad se debía a un mal plegamiento de estas hojas del mesodermo lateral que originaban un orificio, ¿cierto? Desprovisto de este ectodermo, donde se podrían eh, herniar las asas intestinales. Sin embargo, pues los puntos negativos de esta teoría era básicamente que los rectos abdominales pues en las patologías que veían, en los cadáveres que revisaban, pues eran normales, ¿cierto? No indicaban como un mal plegamiento como en otros trastornos de la pared abdominal. Eh, y también ese primer acercamiento a la etiología querían como ponerlo muy a la par del onfalocele, queriendo pues como igualarlo al punto de que pues consideraban que la gastrosquisis era lo que es un onfalocele roto. Eh, también, espérate. Después se dio como este boom de los eventos vasculares, donde varios autores pusieron pues como su granito de arena, empezando pues con De Vries, que básicamente postuló que la involución inadecuada, pues inadecuadamente rápida de la arteria umbilical derecha predisponía como una debilidad del amnio, ¿cierto? Y del conducto onfalomesentérico, que básicamente generaba esa ruptura de la somatopleura que predisponía pues a ese defecto donde básicamente los intestinos se iban a herniar. Luego, posterior, otro autor dijo que, pues, o sea, ya no le echó tanto la culpa como a la arteria umbilical, sino a la arteria vitelina derecha, pero estas dos teorías tienen como un punto donde flaquean que básicamente las ramas que finalmente van a irrigar la pared abdominal son las ramas aórticas dorsolaterales y estas arterias, esta arteria vitelina, esta arteria umbilical, como les dije, se va como a interiorizar y va a formar como todo este sistema hepatoporta, ¿cierto? Y como toda la irrigación del intestino. Entonces, o sea, que a pesar que sí podría tener como algo de relación, pues no es como lo que está postulado, ¿cierto? Actualmente. También después se vio como pues sí, como esta asociación de las asociaciones trombóticas con todo el tema de pues, las drogas que se han asociado a esta enfermedad y que básicamente ellos postulaban que estas sustancias como teratogénicas tendrían pues a involucionar la arteria vitelina derecha mm, de manera más adelantada de lo que se debe, ¿cierto? Generando pues como espacios muertos donde generaban turbulencias y se podrían generar trombos y estos trombos migrar a esas arterias pues dorsolaterales y finalmente iban a irrigar la pared abdominal y así pues generar necrosis, isquemia del segmento pues que generaban pues, que generaba este defecto. Esta fue como la teoría que más tiempo perduró porque tenía mucha asociación con lo que se veía pues en la epidemiología de que básicamente las mujeres más jóvenes, productoras de estrógenos, y también las mujeres que utilizaban ACOS pues tenían más asociación con esta enfermedad. También pues que las sustancias ya estaban muy bien descritas de que el cigarrillo, la cocaína, ¿cierto? Como estas sustancias vasoconstrictoras también estaban relacionadas. Y también pues los estados proinflamatorios estaban como también muy asociadas en ese entonces. Sin embargo, en este siglo se podría decir, básicamente volvieron como a las investigaciones
donde retomaban los hallazgos cadavéricos iniciales, donde veían pues básicamente que el anillo umbilical, o sea que el defecto se ubicaba a nivel del anillo umbilical, donde se tenía pues un cordón totalmente sano, entre comillas, a pesar de tener un defecto en la unión del anillo, ¿cierto? Y donde pues en ese defecto se generaba la protrusión de las asas intestinales. Sin embargo, pues estas respuestas no fueron como muy contundentes porque o sea, se limitaron solamente como a hacer como revisión, ¿cierto? No, y no postularon como unas conclusiones. Sin embargo, pues ya que hay actualmente, con esas observaciones anteriores, se han retomado pues muchas de las teorías anteriores, sobre todo de las teorías vasculares, de las teorías trombóticas, que básicamente estos cambios a nivel de la circulación generarían que el amnio remanente pues se debilitara, sobre todo pues en esta parte del anillo umbilical, y siendo pues más afectado el lado derecho, pues casi que en la totalidad de los casos, y pues generando un fallo en el cierre del anillo umbilical, mediado pues por estos fenómenos trombóticos, ¿cierto? Y ya con respecto a cosas más actuales como teorías que están intentando asociar con la enfermedad, ¿cierto? Se ha visto pues en varios artículos de revisiones. Yo traje pues esta que es como la más actual que pude encontrar, que es del 2021 de la Universidad de Cali, de acá de Colombia, que básicamente daba como unas nuevas hipótesis que se están estudiando, que tendrían como objetivo unos cromosomas que serían el 13 y el 18 en unas regiones específicas en el cromosoma 13, porque estas regiones son transcriptores específicos pues, que median la angiogénesis, la presión arterial y la coagulación. Sobre todo están muy expresadas como en este nivel, pues sí, prenatal. Y también en el cromosoma 18, que regularía pues la endopeptidasa y los canales de calcio, que son unos pues implicados en la migración de estas placas laterales. También se ha visto como algunas relaciones con el nivel elevado de alfa-fetoproteínas. Sin embargo, pues esto se ha terminado asociando más a lo que son las atresias intestinales. Y hay una asociación pues muy curiosa actualmente, que es básicamente los pacientes que tienen contacto con pesticidas, que son como agrícolas, que están pues como en el campo, tienen una mayor pues como prevalencia, pues incidencia de esta enfermedad. eh, por lo tanto, están como buscando ahí pues por los lados de los pesticidas a ver qué sustancias teratogénicas podrían estar mediando esta patogenia. Con respecto a la gastrosquisis, las gastrosquisis normalmente casi el 99% se dan del lado derecho, ¿cierto? Y todas sus teorías se han centrado en esto. Sin embargo, pues hay reportes de la literatura de gastrosquisis izquierdo que básicamente son más que todo casos de reporte, ¿cierto? Yo traje este articulito del 2013 que se publicó en el Journal de Diagnóstico y Clínica, eh, básicamente porque reunía los casos hasta la fecha y pues básicamente decía qué anomalías tenían, qué sexo, ¿cierto? O sea, los organizaba muy bien. Sin embargo, pues esta no es como la información actual. De hecho, no me acuerdo muy bien, pero creo que ya los casos mundiales ascendieron de 20 pues a 27 o 25, algo así. Sin embargo, en la fecha, pues solo eran 20 casos, de los cuales 70% eran mujeres, y solo 2 de los casos tenían pues citus inverso, que pues esto nos haría como sentido, pues porque como todo es en lateralidad derecha, pues tener un citus inverso es lo mismo, sino que del lado contrario.
y 9 de estos pacientes tuvieron anomalías muy importantes que deterioraban su condición clínica. Entre ellos estuvieron pues varias malformaciones no intestinales y sin embargo, en estos 20 pacientes pues no se ha podido como determinar una etiología clara, ¿cierto? No tienen como un factor común pues muy claro. Por lo tanto, la etiología de esta gastrosquisis izquierda sigue siendo como muy poco estudiada. Y las teorías actuales se centran mucho como en la lateralidad derecha. Sin embargo, pues lo que plantea el artículo es básicamente que estos casos de gastrosquisis izquierda puede ser porque hay una implantación inusual del tallo vitelino, ¿cierto? Que toma una lateralidad un poco más izquierda y ya pues se termina de desarrollar en ese lado y pues se da en ese entonces, pero pues no se ha podido como afirmar nada. Con respecto al manejo prenatal y perinatal, me basé sobre todo en este estudio del Seminars in Pediatric Surgery, que básicamente nos da como unas pautas muy bien estudiadas de qué se tiene que hacer con, pues sí, con el cuidado perinatal y perinatal. Básicamente, ¿qué decían ellos? Que el gol estándar es un diagnóstico prenatal, ¿cierto? Que básicamente todo parte de la ecografía de detalle anatómico de más o menos de 10 a 12 semanas, donde se va a poder dilucidar si este feto está bien desarrollado, si tiene algunas malformaciones. Y ellos decían básicamente que, o sea, que era muy operador dependiente porque dependía de un ecografista que conociera estos signos radiológicos, ecográficos, perdón, que tuviera pues en cuenta de que los tenía que buscar y sobre todo de que tuviera en cuenta que hasta las 12 semanas pueden haber hernias fisiológicas que no han retornado, ¿cierto? Pues que retornarán a lo largo de esa 12ª semana. Entonces, como esa ecografía de detalle anatómico es de las 10 a las 12 semanas, pues tiene que saber diferenciar muy bien lo que sería una hernia fisiológica de una gastrosquisis. Pues básicamente lo que se ve, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos una ecografía normal donde se ve una implantación adecuada del cordón umbilical y del anillo umbilical. Sin embargo, en la derecha, pues ya se ve el defecto de la pared, ¿cierto? Abdominal paraumbilical, que normalmente tiene una lateralidad derecha, que se ve pues contenido intestinal por fuera. Básicamente ellos decían que había otros signos también muy indicativos que tenemos que tener en cuenta, que básicamente es el polidramnios. Sin embargo, este signo va a aparecer más tardíamente en el embarazo, más o menos a la semana 35, ¿cierto? Pero que básicamente cuando había un signo de polidramnios habría que tener como un control ecográfico para evidenciar que pues no haya malformaciones que podrían condicionar ese polidramnios. ¿Por qué? Porque este polidramnios básicamente se ha visto relacionado con la gastrosquisis debido a que el intestino protruido pues no va a generar una absorción adecuada de los líquidos, del líquido amniótico, por lo tanto pues va a haber una descompensación como en ese equilibrio del neonato con el líquido amniótico. Listo. Con respecto a qué nos cambia a nosotros como médicos un diagnóstico prenatal de gastrosquisis, es que primero vamos a tener que tener en cuenta que este parto tiene que ser en un hospital de alto nivel que cuente con cirugía pediátrica y con una UCI neonatal, como mínimo. Y que básicamente desde la semana 24 vamos a requerir una monitorización ecográfica de más o menos 4 a 6 semanas, cada 4 a 6 semanas, viendo exclusivamente pues o buscando precisamente los cambios intestinales agudos que nos digan que esa gastrosquisis se está complicando, ¿cierto?
Estos autores básicamente definían dos tipos de gastrosquisis en ecografía, ¿cierto? Que básicamente va a ser la simple y la compleja. Más o menos decían que del 11 al 28% de los casos de diagnóstico prenatal iba a ser compleja. Sin embargo, pues que teníamos que tener en cuenta de que estas pacientes tienen que tener un control ecográfico para evidenciar estos cambios intestinales agudos y pues en tal caso de que persistan o se agraven, empezar pues como con maduración pulmonar, pues a verificar a ver si hay una posibilidad de tener el parto adelantado, que ahorita más adelante les voy a decir pues cómo que sea, pues cuál es la indicación del parto, ¿cierto? Y sobre todo porque estos pacientes con gastrosquisis, como les comenté al inicio, tienen una mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer y pues en el estudio ecográfico se ha visto que los pacientes con gastrosquisis han tenido restricción del crecimiento intrauterino, que en tal caso, ¿cierto? Que en tal sea el caso de que esa restricción del crecimiento se evidencie, pues obviamente pues ya teníamos que movernos al algoritmo de restricción del crecimiento intrauterino y ya las indicaciones del parto pasarían a ser meramente de esa etiología y no como tal de la gastrosquisis. También, ¿en qué nos va a cambiar más? Pues básicamente que a veces podemos pedir como asesoramiento genético porque los padres obviamente no va a ser un diagnóstico fácil, entonces pues a veces pueden tener como dudas de que si su hijo va a tener alguna malformación extra, ¿cierto? De si tiene algún síndrome. Entonces pues a pesar de que nosotros sepamos pues que esta condición no sea como tal con malformaciones asociadas, sí es bueno pues que los padres tengan cierto grado como de tranquilidad y pues obviamente la planificación del lugar del parto. En el documento ellos que decían básicamente que es una gastroquisis compleja. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos, bueno, básicamente lo que es la dilatación de las asas intestinales. Sin embargo, eso tiene como muchos asteriscos porque tenemos que tener en cuenta la ubicación principalmente de estas asas intestinales, donde están dilatadas. ¿Por qué? Porque con la dilatación extraabdominal, ellos toleraban medidas de hasta 1 centímetro, ¿cierto? 18 milímetros y no encontraban una relación como con complicaciones que ameritaran ay, una, pues una intervención de una intervención de parto o alguna intervención extra. Sin embargo, con la dilatación intraabdominal, con una dilatación más de 6 milímetros, ya empezaban a tener datos estadísticamente significativos con un OR de más o menos de 4.1 para las complicaciones de la gastrosquisis. ¿Y qué es todo esto de las malformaciones de las complicaciones de la gastrosquisis? Básicamente que vamos a tener mayor presencia de o vólvulos, o necrosis, atresias, estenosis o como tal perforaciones del intestino. Listo. Entonces, ya tenemos un paciente que tiene diagnóstico de gastrosquisis, ¿qué vamos, o cuándo, mejor dicho, vamos a tener el parto de ese niño? Estos mismos autores de la ecografía pues, del periodo prenatal y perinatal hicieron un estudio donde evidenciaban, ¿cierto? Pues una revisión donde evidenciaban que los pacientes con gastrosquisis que nacían de menos de 37 semanas no tenían un beneficio como tal en la parte intestinal de reducir las tasas de complicaciones, de reducir pues, las perforaciones ni nada de eso. Sin embargo, sí tenían mayor incidencia de sepsis neonatal, de mayor tiempo de hospitalización, de ictericia neonatal y de síndrome de dificultad respiratoria. Ya con respecto a los pacientes neonatales con el parto a término, hay dos como perspectivas que tenemos que tener en cuenta y es el parto a término temprano o tardío. ¿Por qué? Porque a partir de las
7 semanas, pues todos estos riesgos que dije anteriormente se bajan, ¿cierto? Sin embargo, ellos vieron, hicieron pues como una comparación entre pacientes con manejo expectante, ¿cierto? Que básicamente se limitaron a que el parto se diera de forma natural, y pacientes que les inducían el parto a la semana 37. ¿Qué se vio? Que básicamente los pacientes con manejo expectante tenían mayores tasas de daño intestinal, mayores tasas de sepsis neonatal y mayores tasas de muerte y daño intestinal, que era pues básicamente una estadística combinada. Y al final dan como la recomendación de que por cada semana después de la semana 37 que se espere, se incrementa el riesgo de estas complicaciones, pues bastante, o sea, como bastante, ¿cierto? Porque en la semana 37 vamos a tener un RR de mortalidad de 1.9 y a la semana 39 ya este RR sube a 17.3, ¿cierto? Por lo tanto, la recomendación que generaban era como entre una balanza de riesgo-beneficio de todas estas complicaciones del parto pretérmino y del manejo expectante, pues dieron como la recomendación de que todo el parto se diera como a la semana 38 más o menos. Listo. Ahora, ya sabemos como en qué semana vamos a tener el parto de ese muchachito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la vida del parto, cierto? Porque o sea, cuando uno ve la gastrosquisis, uno dice, no, pues si va a tener un parto vaginal, pues va a tener daño intestinal o algo así, ¿cierto? Y eso es la premisa con los que arrancaron este estudio, que este estudio fue publicado en el Journal de Ginecobstetricia de América en el año 2016, que básicamente fue un estudio retrospectivo de varios centros de Estados Unidos que recopilaron todos los certificados de nacidos vivos y se dieron pues a la tarea de organizarlos en si tuvieron un intento de parto o si tuvieron una cesárea planificada, ¿cierto? Ellos al final recolectaron bastante, pues como una muestra significativa, y excluyeron a las pacientes que tenían como una indicación extra de cesárea, ¿cierto? Pacientes con eclampsia, con una presentación no cefálica, con gestación múltiple y que tuvieran una cesárea previa con un periodo intergenésico menor a 2 años. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Que básicamente 63.5% de las mujeres tuvieron un intento de parto vaginal, ¿cierto? Y el 36.5% tuvieron una cesárea planificada por otras causas diferentes a los criterios de exclusión, que más que todo se debieron a presencia de complicaciones pues en las ecografías seriadas. También tuvieron como una muestra muy variada, ya que nacieron niños desde la semana 28 hasta la semana 41. Y al final ellos ¿qué lograban identificar? Que básicamente no había un beneficio en el parto de la cesárea, ¿cierto? Y que las mujeres que se sometían al parto por cesárea tenían mayor morbilidad de infecciones del sitio operatorio, de mayor tiempo hospitalizado en cama y de mayor requerimiento pues de medicamento como analgésico. Y pues como tal en el neonato no hubo como beneficio de disminuir las tasas de complicaciones o pues de lesión intestinal como tal. Básicamente ellos daban como, pues sí, como por concluido que la vía del parto, o sea, que la vía vaginal no estaba contraindicada como tal en gastrosquisis, que las contraindicaciones de parto vaginal debían ser exclusivamente las obstétricas, ¿cierto? O la presencia de signos de complicación pues en el neonato, ya sea tanto por el tema de la gastrosquisis o por el tema de sufrimiento fetal
otras indicaciones de cesárea. Listo. Ya tenemos entonces la fecha, la vía de parto. Ahora, ¿qué vamos a necesitar en este niño? Pues básicamente tenemos que tener en cuenta que este niño van a tener unas pérdidas insensibles muy altas, tanto de líquido como de calor, ¿cierto? También las tasas de complicaciones, a pesar de que nazca el niño, son muy altas porque estos niños se van a considerar como niños, entre comillas, mal rotados, pues porque nunca rotaron, ¿cierto? Nunca rotó el intestino, por lo tanto van a tener mayor riesgo de generar vólvulos, necrosis, atresias, estenosis y perforaciones. Y todo esto, pues que básicamente estos neonatos van a requerir mayores tasas de ventilación mecánica no invasiva, de nutrición parenteral, de rehabilitación intestinal en algunos casos cuando pues, el intestino está bastante comprometido y pues obviamente una institución que cuente con un cirujano pediátrico. Y tenemos que tener en cuenta también que estos niños van a estar pues, bastante rato hospitalizados porque lo que se encuentra en la literatura es que básicamente estos niños van a tener un promedio de 31 días hospitalizados. Al sexto día es que apenas van a empezar, es que tienen la media pues, de como de empezar la nutrición enteral. Y también se asocia pues como mucho a que en el sexto día pues que requieren ventilación mecánica invasiva como hasta el sexto día de vida. Sin embargo, pues esta evidencia se ha visto como más que todo en pacientes como muy prematuros. Listo, entonces, ya tenemos todo lo que es el manejo prenatal y perinatal, ahora vámonos al manejo postnatal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que es una gastrosquisis? Básicamente porque vamos a ver unas asas protruyendo por un defecto en la base del cordón. Entonces, eso es muy importante. Ahí en la imagen que tenemos en todo el centro, tenemos muy claro la diferencia como entre las asas intestinales y el cordón, que es muy diferente a la onfalocele, que el cordón está como abrazando, ¿cierto? Como abrazando esas asas intestinales. Aquí no, aquí es completamente como separada, ¿cierto? Y generalmente, como les dije, el 99% van a ser de lateralidad derecha y no van a tener como una membrana cobertora. Es más, a veces algunos casos que ahorita vemos van a tener una inflamación muy agresiva, pues como muy evidente y también van a tener las asas como con un tejido fibrótico que va a condicionar mucho al pronóstico de estos pacientes. Como les dije, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos, valga la redundancia, que aquí en el izquierdo podemos ver un paciente, pues básicamente que tiene todo el intestino emplastronado, ¿cierto? Tiene muchos signos de inflamación, el intestino pues está cortado y pues está como muy dilatada las asas intestinales. Y en los de la derecha, pues también podemos ver como casos similares, sin embargo, ya con perforaciones, ¿cierto? Con signos de peritonitis. En cambio, en el que tenemos a la derecha arriba, pues podemos como ver los cambios iniciales que se presentan de la inflamación. Y este básicamente es porque este niño en particular tiene la cámara gástrica, pues casi por fuera, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo postnatal? Me gustó mucho esta imagen porque básicamente es como una secuencia, ¿cierto? De qué tenemos que hacer con el niño, porque básicamente vamos a tener que tener un manejo inmediato y un manejo mediato. En el manejo inmediato es básicamente casi que antes de que el niño respire, porque cuando el niño va a respirar, va a ingerir aire, ¿cierto? Y este aire nos va a distender las asas abdominales, que va a ser mucho más complicadas de poner en el silo, pues que ahorita vamos a ver. Y también pues va a condicionar a más edema, a más inflamación y pues a que puedan ocurrir las complicaciones que ya hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que intraparto, tenemos que tener un reconocimiento básico. Bueno, esto hablando, ¿cierto? Este manejo postnatal inmediato es como hablando de los neonatos que no, tanto que no nos esperábamos que nacieran con gastrosquisis como si nos esperábamos que nacieran con, ¿cierto?
pero por X o Y motivo, pues el médico general lo atendió, ¿cierto? Entonces, intraparto, vamos a tener que tener en cuenta que hay una técnica muy chévere y es que básicamente nosotros en el momento del parto ahí pues como con la madre, no vamos a tener un espacio donde poder trabajar eficientemente, ¿cierto? Entonces lo que proponía los artículos que revisé era como inmediatamente nace el niño, se le cubren las asas intestinales con apósitos, pues ya la doctora Natalia nos hizo la aclaración que son con apósitos secos. Eh, se le pasa una sonda orogástrica y se mete en una bolsa estéril, más o menos hasta las axilas, para su transporte, ¿cierto? ¿A su transporte a dónde? Básicamente a una cuna de calor radiante, donde vamos a poder trabajar mucho mejor, ¿cierto? Una vez tengamos al niño ahí en la cuna de calor radiante, vamos a tener que verificar la adaptación neonatal espontánea, ¿cierto? Si el niño requiere RCP neonatal, si tiene una vía aérea permeable, pues que el niño esté llorando, ¿cierto? Que es todo el Apgar, ¿cierto? Antes de hacer cualquier otra cosa. Una vez ya tenemos un neonato vivo, ¿cierto? Respirando, con una sonda orogástrica, ya tenemos como un poco más de tiempo para cubrir mejor esos intestinos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal sería tener un silo prefabricado, que es como este tubo alargado que tienen ahí en la imagen, que básicamente tiene como dos cabos. Uno se mete en la pared abdominal y el otro pues como que sale para ser envuelto, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues obviamente no vamos a poder tener esto en todos los servicios. Entonces la recomendación que hacen es básicamente cubrirlo con una lámina o una bolsa estéril, ¿cierto? Que aquí abajo tengo como algunos ejemplos que ahorita vemos. Eh, y, bueno, sí. Y hay dos formas como de manejar esta gastrosquisis. En algunas escuelas utilizan como una bolsa lateral, ¿cierto? O sea, envuelven los intestinos, llenan la bolsa de solución salina tibia y ubican al neonato como en un decúbito lateral para que las asas pues como que se acuesten como en la cama y estén en esa bolsa. Sin embargo, pues sí ha visto que tiene como muchas, pues sí, como, o sea, no se hace porque básicamente tiene como muchas correlaciones como con hipotermia, ¿cierto? No ha tenido como beneficios con respecto al otro manejo, que el otro manejo sería como posicionar las asas en un paralelas al neonato y asegurarlas pues en esta posición, como ven ahí pues con una cuerda o con cualquier cosita. Eh, Obviamente pues todo como estéril, ¿cierto? Eh, y ya. Listo. Eso sería como tal los cuidados inmediatos. Ya en la cuna de calor radiante, ya con más calma, ¿cierto? Ya tenemos los manejos mediatos. Si el niño pues no requirió de RCP neonatal, entonces vamos a asegurar accesos venosos periféricos. Lo ideal sería tener como dos. ¿Por qué? Porque como dije, estos niños van a tener unas pérdidas insensibles de líquidos muy altas. Se habla que básicamente lo que nosotros vamos a proporcionar a ese niño es el flujo metabólico multiplicado por 2.5 veces hasta 3 veces, ¿cierto? Dependiendo de la edad gestacional con la que nació y de qué cantidad de intestino tenga protruido. Y esto básicamente es porque pues, ese intestino va a perder mucho calor, va a perder mucho líquido, ¿cierto? Normalmente cuando el parto ha sido vaginal, también vamos a tener que poner antibióticos parenterales, ¿cierto? Entonces, por eso esta necesidad, ¿cierto? De los accesos venosos periféricos. En los artículos que yo revisé, básicamente comentaban que hay algunos niños que nacen pues como muy hematizados y no se les puede tener un acceso venoso periférico, pues como correctamente. Y si nos remitimos pues como a los algoritmos de RCP neonatal, vemos que una de las opciones es una cateterización de vena umbilical y estos autores del artículo
pues mencionaban que lo importante de esta cateterización es que la anatomía esté preservada, ¿cierto? Y normalmente en la gastrosquisis la vena umbilical está preservada, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema como que nosotros tengamos con esa cateterización y pues al fin y al cabo es un acceso muy bueno, ¿cierto? Pues es un acceso central donde se puede pasar grandes cantidades de líquido. Listo. Contarle el régimen antibiótico, ¿qué es lo que nosotros buscamos cubrir? Más que todo flora vaginal, ¿cierto? Y algo de flora gastrointestinal, pero más que todo procedente de la madre, ¿cierto? No es como que el niño vaya a tener pues como colonización, ¿cierto? Sino que al momento del parto, pues el niño se pudo haber colonizado con todas esas bacterias. Entonces el régimen que proponían era un régimen con ampicilina y gentamicina. También vamos a tener que vigilar la temperatura, ¿cierto? Y la respiración del neonato. Estos niños van a tener como unos requerimientos muy específicos de temperatura porque no se les puede poner una temperatura muy alta porque pues, dañaría las asas intestinales, pero tampoco se les puede hacer perder pues, calor porque van a perder mucho calor, porque tienen mucha área de superficie corporal expuesta. Listo. Después de verificar como esto, ya se le puede pasar una sonda urinaria al neonato, ¿cierto? Esto básicamente para que nos ayude con el flujo metabólico, ¿cierto? Con los líquidos, ver que sí estemos pasando los líquidos correctamente. Y obviamente, pues ya en todo este tiempo tuvimos que haber identificado a qué hospital lo vamos a remitir o si estamos en un hospital, pues que cuente con UCI neonatal y con cirujano pediátrico, pues que ya lo haya visto el cirujano pediátrico. Y muy importante, pues que puede sonar obvio, pero no lo es, que básicamente estos niños no van a poder iniciar la vía oral hasta que haya una recuperación o una corrección quirúrgica. Como dijo la doctora Carolina, pues el manejo quirúrgico es de otro tema, sin embargo, como para mencionarlos someramente, hay varias técnicas descritas, está el cierre primario, cierre por etapas, cierre diferido, con sus indicaciones, con sus pros, con sus contras. Sin embargo, yo les vengo a traer como pues, una técnica quirúrgica que me pareció como chévere, que es básicamente una técnica intraparto, que lo hace pues un cirujano pediátrico. Este parto tiene que ser por cesárea, porque tiene que tener como unas condiciones de esterilidad, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es que cuando salga el feto, se preserva la circulación fetoplacentaria para poder hacer una restitución de las asas intestinales en la cavidad abdominopélvica y siempre se va a hacer como primero el estómago, después el colon a una lateralización izquierda y el intestino derecho y el intestino delgado a una lateralización derecha y se hace básicamente un cierre de la pared. Y eso diría como todo lo que tenía para traerles. Muchísimas gracias. Escucho preguntas, sugerencias, dudas, regaños. Se durmieron. O yo me salí de la presentación y no me di cuenta. Ah, la doctora Natalia levantó la mano. Sí, buenos días de nuevo a todos. Bueno, doctor, es un seminario muy completo, muy interesante, con datos de los que creo que todos aprendimos cosas nuevas y también pues me gustó la forma como lo referenció y como nos mostró artículos de gastroscrisis que fueron muy pertinentes. Respecto a lo que decía ahorita sobre es que son dos temas en los que podríamos discutir demasiado desde el diagnóstico, desde la embriología, la etiología, podríamos discutir mucho desde el punto de vista del manejo postnatal. Cosas importantes que me gustaron mucho, que usted habló sobre la etiología, por ejemplo, todos los factores de riesgo que ya están como definidos de las deficiencias nutricionales,
de los tóxicos de medicamentos y de tóxicos, pues, productos extrínsecos que se han visto asociados con el desarrollo de gastrosquisis, que a diferencia de onfalocele el onfalocele es un poco más del desarrollo como embrionario y este es un poco más de un accidente vascular y una noxa durante el desarrollo pues embrionario. Y lo que le quería como ajustar ahorita, que de pronto no me quedó muy claro cuando le dije, es que idealmente en estos niños lo que se ha definido es no hacer cubrimientos con apósitos, porque si son húmedos, pues pueden enfriar el niño y finalmente se secan y al secarlos van a lesionar, en este caso, las vísceras y en el caso del onfalocele la membrana. Entonces se ha definido que es mejor el uso de bolsas plásticas y ya sobre la bolsa si hacer la aplicación de los apósitos como para preservar aún más el calor o darle estabilidad al cubrimiento. Muy importante Bueno, sí, para doctor. ustedes. Sí, es Bueno, muy qué pena. importante. No, tranquilo, es muy importante para ustedes la parte del manejo postnatal. En gastrosquisis, recordar que esto es una emergencia, que estos pacientes, si ustedes, como les decía ahorita, por alguna razón los atienden y tienen que remitir, pues, o sea, y los tienen en su hospital de primer nivel, esos pacientes deben ser remitidos de una forma muy óptima, porque eso depende mucho de la evolución y el pronóstico de ellos. Entonces, lo que usted decía de los líquidos, eso no se nos puede olvidar porque esos pacientes necesitan un aporte más alto de líquidos por las pérdidas tan altas que tienen, el uso de antibióticos, las sondas de descompresión, la sonda vesical, como decía usted, para una adecuada reanimación y pues para como mantenerlo en metas. Y bueno, en realidad, como todo lo que nos habló sobre el manejo perinatal. Bueno, muchas gracias por su seminario y dejo ya a los otros compañeros. Dale, doctor. Hola Sebastián, ¿me oyes? Sí, señor. Sí, mira, pues sí, igual que la doctora Natalia, pues el contenido es muy bueno, todo eso, pero tenés que mejorar un poco la forma y la dinámica de la presentación, ¿cierto? En el sentido de para las próximas presentaciones, una recomendación que es muy útil es cuando de pronto hacer como un texto, ¿cierto? De cada diapositiva que vas a presentar y repetirlas y interiorizarlas de una manera, casi memorizarlas, de tal manera que el lenguaje, ¿cierto? El discurso se vuelva fluido, porque si no se vuelve muy Sí. monótono, ¿cierto? Y utilizas como muchas muletillas, sí, que lee, que entonces, y hay ciertas palabras, por ejemplo, que hay, que no sé qué cosas son palabras pues, que en el común cotidiano nosotros lo utilizamos, pero no en una presentación. Entonces, eso pues desluce tu presentación, pues, que es bastante buena, pero de todas maneras la forma de presentarla te aconsejo que sea un poco más fluida y mucho más rápida, ¿cierto? De todas maneras, Sí, pues señor. bueno, estamos pendientes de eso. Yo no sé, en la parte pues o sea, las diapositivas, pues el 80% no se ven, inclusive también en la primera presentación hubo problemas también, ¿cierto? Yo no sé qué está pasando, sale la foto de ustedes, o yo no sé si será solamente a mí, yo no sé si podremos mejorar eso con los residentes o que se coloquen en un sitio donde haya mejor internet, no sé si en la oficina de la universidad, porque pues realmente que es una lástima que se pierda pues todo eso. Por ejemplo, ahorita sale pues el dibujito tuyo con el fonendo, pero no, pues no, pues la presentación, yo realmente no la vi casi, ¿cierto? Entonces, pero bueno, a ver si mejoramos eso a nivel de lo que es la presentación de la universidad, porque realmente la calidad ha sido bastante regular en general de todas estas últimas presentaciones. Listo, gracias. Listo, doctor. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, Sebastián, creo que hiciste una buena revisión bibliográfica. También pienso que respondiste como muchas de las preguntas o interrogantes, tanto para ti como médico general, como muchos puntos discutibles en la literatura, tanto de manejo prenatal como postnatal.
Desde el punto de vista didáctico, creo que es importante siempre manejar el tiempo. A veces uno tiene mucha información y quiere decir muchas cosas y a veces el tiempo que uno tiene es muy limitado y algo que cada vez yo creo que uno va aprendiendo con los años es que las cosas cortas con buen material son doblemente buenas. Entonces, de pronto manejar mejor el tiempo y hacer mejor uso de los recursos audiovisuales, diapositivas menos cargadas. A veces no hay que colocar todo el texto, sino los puntos claves para que le queden al auditorio. Entonces, yo creo que eso tenemos que irle trabajando para que las presentaciones que sean cada vez más impactantes. Y una recomendación también muy más, no usar palabras como articulito, porque digamos que a veces articulito puede sonar, a veces vea un artículo, un trabajo. ¿Por qué? Porque detrás de un artículo hay años de preparación, de publicación, entonces siempre darle como el nivel de un artículo que publicó tal grupo. Son recomendaciones. Entonces, de nuevo, muchas gracias, hombre. No, a ustedes, muchísimas gracias por las recomendaciones. No, bueno, entonces yo creo que ya podemos dar como finalizados los seminarios, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta, duda? Sí, damos por finalizar las charlas del día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz Hasta luego. día. Muchas gracias.